Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 12 del segundo grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Identificación de figuras bidimensionales, sus características, clasificación, elementos y eje de simetría, reconocimiento y realización de rotaciones y traslaciones en diversas figuras, construcción de figuras simétricas. Algunos temas a recordar. Tema 1. Principios, elementos y figuras geométricas. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras en el plano o en espacio. La geometría se basa en axiomas, que son proposiciones evidentes que no requieren demostración y que relacionan conceptos. Los axiomas y postulados dan lugar a teorías y teoremas que pueden ser comprobados a partir de los hechos y razonamientos que son aceptados como verdaderos. Los postulados son proposiciones no tan evidentes que son aceptadas como válidas. Los elementos básicos de la geometría son los puntos, las líneas y los planos. Un punto no tiene dimensión, indica una posición, y que se lo representa con la marca de un lápiz. Una línea es un conjunto de puntos que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Si no tiene origen ni fin, se denomina recta. Si tiene origen, pero no fin, es una semirrecta. Y si se puede determinar su origen y fin, es un segmento. Un plano es una superficie plana que tiene dos dimensiones, largo y ancho, y se extiende indefinidamente en todas direcciones. La unión de segmentos rectos consecutivos da lugar a una figura geométrica plana llamada polígono. Cada uno de los segmentos que lo forman se denomina lado. La unión entre estos lados es el vértice y la abertura que forman dos lados consecutivos es el ángulo. Según la cantidad de lados que tenga el polígono, va cambiando de nombre. Así, los de 3 lados son triángulos, los de 4 cuadriláteros, los de 5 pentágonos, los de 6 hexágonos, luego heptágonos, octógonos, eneágonos y decágonos, etc. Si los polígonos tienen todos sus lados iguales y todos los ángulos tienen la misma medida, es un polígono regular. De lo contrario, se denomina polígono irregular. El cuadrado y el triángulo equilátero son polígonos regulares, en tanto que el rectángulo y el rombo son irregulares. Los triángulos se clasifican en equiláteros si los 3 lados son iguales, isósceles si 2 lados son iguales y escaleno si los 3 lados son distintos. También se clasifican por el tipo de ángulo interno. Pueden ser acutángulo si sus ángulos son menores a 90 grados, rectángulo si se tiene un ángulo de 90 grados y obtusángulo si se posee un ángulo mayor a 90 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, dentro de los cuales está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, y los no paralelogramos, donde se ubican el trapecio y el trapezoide. Tema 2. La simetría. Dos figuras son simétricas si sus partes se corresponden con respecto a un eje, un centro o un plano. La simetría axial es la simetría que se da a partir de un eje. A este eje lo llamamos eje de simetría. En la figura podemos encontrar varios o ningún eje de simetría según la figura sea o no simétrica. En la simetría central, cada punto de una imagen o figura tiene su correspondiente punto simétrico, que se encuentra a la misma distancia de un punto central, pero en dirección opuesta. Algunas cartas de naipes presentan este tipo de simetría. Sugerencias metodológicas. En este módulo iniciaremos el trabajo con los estudiantes realizando manipulaciones con figuras geométricas, hechas de goma eva o cartulina. Utilizaremos moldes de figuras bidimensionales para que los estudiantes puedan confeccionar sus propias figuras, dando oportunidad para que puedan identificar en cada una la frontera, la región interior y la región exterior. Propiciaremos así el proceso de familiarización con estas figuras. A continuación, y haciendo uso del juego de figuras que ya confeccionaron, podrán reconocer cada una por su nombre al mismo tiempo que reconocen su cantidad de lados, vértices y ángulos. De este modo, avanzarán en el proceso de manejo de las diferentes figuras geométricas. Seguiremos trabajando con el juego de figuras geométricas confeccionadas en la sesión anterior. Haremos clasificaciones, empezando primero con un juego de memoria, el que va a estimular en los estudiantes la memorización del nombre de cada figura involucrada.
Posteriormente, y al manejar mejor el nombre de las figuras, realizaremos actividades en las cuales los estudiantes tendrán que clasificar cada figura teniendo en cuenta algunos criterios propuestos, como cantidad de lados o lados iguales y desiguales, utilizando para ello sus habilidades de observación y análisis. De modo a seguir fortaleciendo la observación y el análisis, trabajaremos con la rotación de figuras. Para ello, seguiremos utilizando el juego de figuras confeccionado en clase para impulsar conclusiones sobre los aspectos que cambian y los que no, cuando se rota una figura. Estos análisis son de suma importancia para llegar a comprender el cambio en una serie de figuras y determinar los elementos que continúan en una serie de figuras rotadas. Seguidamente les propondremos un proyecto integrador, en el que aprovecharemos las oportunidades pedagógicas que nos brinda la orientación en relación con los puntos cardinales, y los articularemos con el reconocimiento de traslación y rotación de figuras. Estimularemos la orientación geográfica y la ubicación, trabajando con croquis y mapas que permitan a los estudiantes identificar una posición dada y describir los desplazamientos que se deben realizar para llegar de un lugar a otro, recordando primero la ubicación de los puntos cardinales, de modo a realizar las indicaciones con precisión. Para continuar con el estudio de las figuras geométricas, en la siguiente sesión volveremos a utilizar el juego de figuras ya confeccionado y realizaremos traslaciones de figuras. Iniciaremos el proceso con la manipulación de las figuras para luego identificar este movimiento en diversas representaciones propuestas, atravesando por el proceso de análisis de lo que ocurre a la figura cuando se traslada. Utilizando hojas de papel cuadriculado, pediremos a los estudiantes que completen ciertas figuras, de modo que sus trazados sean iguales a la mitad de la figura que ya estaba dibujada, empezando así a trabajar con la simetría de las figuras, identificando el eje de simetría e impulsando con ejercicios variados que identifiquen las figuras que sean simétricas. Los estudiantes podrán hacer calcados de las figuras que se proponen para comprobar su simetría. En la siguiente sesión, los estudiantes serán desafiados a encontrar la simetría en su cuerpo. Les pediremos, por ejemplo, que junten sus manos o sus pies y que identifiquen el eje de la simetría. Se espera que con esta actividad de motivación aprendan a reconocer el eje de simetría en su cuerpo y en varias otras figuras, concluyendo si son o no simétricas. Con este ejercicio se pretende que refuercen su habilidad en el reconocimiento de esta propiedad en las figuras. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, el código QR en el plan general, paso a paso, recursos digitales, consejos y más. Te deseamos éxitos en tu tarea y que disfrutes aprendiendo con tus estudiantes.